lo que íbamos a hacer era, como esta actividad piden hacer un menú, y dentro del menú ir agregando los ejercicios que se vayan realizando. Entonces, la pretensión era hacer un menú visual que permita generar un cuadro y en ese cuadro hacer todos los ítems de los ejercicios que se vayan desarrollando. Entonces, digamos que para poderlo explicar visualmente, voy a crear aquí en Word lo siguiente. La idea es poder, vamos a ver si me queda aquí. Que yo pueda tener un cuadrito. Bueno, aquí está muy grueso. Sería como una forma más okay, digamos como así. Que yo pueda tener un cuadro de como este tipo, y que dentro de este cuadro yo pueda escribir algunas cosas. Por ejemplo, menú principal, y que aquí yo tenga los ejercicios. Ejercicio 1, el 2, ejercicio 2. Ejercicio 1, o marca mayúscula. Listo. Así hasta los ejercicios que yo quiera colocar aquí. 3, hasta llegar a un 10, y por acá tenga una opción que diga, por ejemplo, 0 para salir. Entonces, la idea es que el usuario digite la opción 0 y pueda salir de aquí de todo este menú. Pero entonces miren que a pesar de que esto no sea parte del desarrollo, hacer este cuadrito nos va a servir para explicar un poco lo que son los métodos y cómo funcionaría, y de una vez ahondar un poquitico en el manejo de ciclos, que creo que la vez anterior no trabajamos mucho en la web anterior, y entonces de una vez vamos a trabajar un poco lo que son ciclos. Nos vamos acá a nuestro chat, cargo 2 veces. En nuestra Visual Studio cargamos un nuevo proyecto. Esperamos un poquito. Bueno, mi máquina no es que sea. Entonces aquí tendríamos el nombre. Sea menú. Menú 1, digámoslo, de pronto se me ha quedado. Bueno, aquí hay cosas que quiero comentarles así de rapidez. Por ejemplo, este es el proyecto, se utiliza C#. Estas son todas las aplicaciones que uno puede hacer dentro de C#. Por eso es muy interesante que ustedes trabajen un poquitico sobre todas estas herramientas. Ustedes van a ver un poco a profundidad y hay mucho, digamos, en el mercado que explorar con este tipo de herramientas. Acá arriba hay una opción que dice NetFramework. El NetFramework es como el motor en el cual vamos a desarrollar. Ahí miren que hay desde la versión 2 hasta la versión 4.6. Él por defecto dice que trabajemos en la 4.5.1, pero digamos que quisiéramos trabajar para sistemas operativos que tienen un poco de antigüedad, como Windows XP o 7 de pronto. Entonces podríamos bajarnos a una Framework 4. Y esas frameworks son las que nos permiten trabajar en diferentes sistemas o para diferentes sistemas operativos. En este caso, para los ejercicios que vamos a realizar, no vamos a ahondar mucho en eso. Podríamos trabajar en cualquiera de ellas. Vamos a utilizar por defecto la de 5.1. Si ustedes se dan cuenta, acá en el proyecto, en la parte izquierda, ustedes pueden hacer infinidad de cosas. Inclusive pueden programar para Android. Hoy
Hoy también descargué, no la he montado, la versión de Visual Studio que liberaron para Linux, para entornos Linux, también está disponible. Entonces es muy interesante todo lo que se puede hacer. Toda la parte de nubes, bueno, muchas cosas que a lo largo de la tecnología la idea es que las vayan explorando. Y las vayan explorando como en un entorno símil para que tengan un énfasis y al final sepan manejar un entorno de este tipo, y si les toca con otra tecnología, pues fácilmente la puedan utilizar. Entonces lo que vamos a iniciar son aplicaciones consola muy sencillas. Y vamos a darle a aceptar. Esto ya lo hemos visto de alguna manera. Listo, aquí empieza a crear nuestro proyecto. Bien, ya listo, arrancamos por defecto. Él nos crea ya muchas cosas, nos crea toda una colección de datos, de llamados, y todas estas están dentro de unas clases. En el momento en que empezamos a ver la parte de clases y cómo se crean, en todo eso vamos a hacer una revisión teórica de estos llamados. Por lo pronto, iniciamos con una clase que se llama Program. Mire que todo se trabaja por clases y todo lo que se haga son objetos. Y aquí llamamos a nuestro primer método, que se llama main, digamos que es el método principal. Y aquí hay algo que es interesante. Este void significa que es vacío, lo que quiere decir que este método main no va a devolver ningún valor ni va a recibir valores, es vacío. Si le cambiamos aquí, nos cambiaría por completo el concepto de este método. Ahora explicamos un poco más eso. Entonces mire, la clase inicia, termina, y el método inicia y termina. Aquí es donde vamos a desarrollar todo nuestro programa principal, por llamarlo así, dentro de la función main principal. Entonces, como en nuestro ejercicio es muy sencillo, es simplemente desarrollar un cuadrito que se amolde a cualquiera de las necesidades de nuestro menú. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un método que se llame cuadro, para poderlo generar. ¿Y cómo se crea un método? Con las mismas instrucciones que tenemos aquí. Y aquí dentro, sí, aquí dentro lo creamos dentro de la función principal, o lo creamos fuera de la función principal. La idea es que estos métodos los creamos aquí aparte de la función principal. Hasta aquí llega nuestro programa, nuestra función principal, y a partir de aquí se crean los métodos. Entonces nuestro primer método se va a llamar cuadro. Entonces, ¿cómo le decimos? Static. Ese método, a medida que vamos a trabajar, vamos a explicar algo, no va a retornar absolutamente nada. Hay métodos que retornan valores y hay métodos que no retornan valores. En este caso, lo único que va a dibujar es un cuadro y no va a retornar ningún valor. Le decimos el nombre del método, en este caso se va a llamar, que no va a retornar ningún valor, que va a ser vacío, va a ser de tipo void, y que se va a llamar cuadro. Pero para realizar nuestro cuadro, yo les explicaba la vez anterior que para realizar este cuadro tenemos unas condiciones mínimas básicas. Las condiciones mínimas básicas son, por lo menos, saber dónde inicia y saber dónde termina. Entonces, toda esta parte viene con las famosas coordenadas X y Y, donde X son las columnas, o sea, sería todo lo que hay aquí. A ver si aquí me deja ver algo. No me deja hacer eso. Bueno, donde aquí está, donde podríamos ver estas de aquí serían todas las columnas, todas las columnas y todas las filas. En este caso, cada cuadrito de estos viene haciendo
una columna y hacia abajo viene siendo una fila. Digamos, si nos parásemos en un archivo de Excel, quedaría un poco más fácil. Pero aquí, si colocamos aquí, esta sería la columna 1, la fila 1. Columna 2, fila 1. Columna 1, fila 2, columna 1, fila 3, columna 1, fila 4. Y así nos podemos ir desplazando. Esa sería la forma de manejar este cuadrito. Entonces tendríamos X, XY. Tendríamos dos valores, por lo menos dos valores de inicio, para decirle, mire, hasta dónde, desde dónde inicia mi columna y hasta dónde quiero que yo vaya. En este caso, hasta dónde quiero que yo vaya sería hasta por acá. Entonces vamos a decir que vamos a tener otras dos variables que van a ser x1, y1, donde x y y sería este primer punto y x1 y y1 sería este último punto de acá. Con eso tendríamos las coordenadas para poder hacer nuestro cuadrito. Entonces vamos a iniciar. Miren, como este método no devuelve valor, pero sí necesita valores para poderlos, para que funcione nuestra cuadro, entonces vamos a recibir 4 valores de tipo entero. Un valor que se llame x, de tipo entero 1 que se llame y, de tipo entero 1 que se llame x1 y de tipo entero 1 que se llame y1. Y aquí va nuestro cuerpo de nuestro método. Aquí. Si miran, acá va el cuerpo de nuestra función principal y aquí va el cuerpo de nuestro método. Hasta ahora no hemos hecho mayor cosa. Hemos creado un método con un nombre, pero no hemos hecho nada. Y acá en el programa principal no hemos hecho nada. Lo que podemos hacer ahora es, ¿cómo llamamos a ese método? Simplemente le colocamos el nombre. Miren, y ya él nos aparece aquí por defecto. Y nos aparece que hay un error y nos dice que el programa esperaba enviar o espera recibir 4 variables de tipo entero, que es donde yo quiero hacer mi cuadrito. Entonces yo le voy a enviar 4 valores. ¿Cuáles valores? Los de X. Entonces yo voy a decirle que quiero empezar en la columna 10 y en la fila 5. Estos serían nuestros dos primeros valores para hacer esta parte aquí. Digamos columna 10 por aquí y fila 5 por aquí. Un ejemplo. Y que quiero que vaya hasta la columna 40, fila 20. Miren, ya se me perdieron los errores. Entonces ya le estoy pasando unos valores a este método acá. Y acá me lo está recogiendo ¿en qué? En unas variables. ¿Por qué le coloco que son int? Porque estos valores que vienen acá son enteros. Miren, entre 10, 5, 40 y 20 son enteros. Listo. Ahora sí vamos a empezar a desarrollar nuestro cuadrito. Y para eso vamos a utilizar un tipo de ciclo, el ciclo for. El ciclo for tiene la gran ventaja que es un ciclo automático, que tiene un inicio y tiene un final. O sea, quiere decir que va desde un punto X hasta un punto Y para este caso, y nos sirve perfectamente. Entonces, para hacer esos ciclos vamos a necesitar unas variables de tipo entero, pueden ser, que sea la variable I y la variable J. Y vamos a empezar, aunque las podemos definir en el ciclo, pero lo mejor es definirlas acá, para no llenarnos como de variables y estar definiendo por todo lado. Y vamos a empezar a utilizar el ciclo. El ciclo for tiene la siguiente estructura. For, que es el nombre del ciclo, paréntesis que abren y cierran para decirle que es el ciclo, variable de inicio, en este caso la I, desde dónde inicia. Si me dijeran cuente 10 números, pues arrancaría desde 1, pero aquí me dicen que va desde el 10, entonces esta variable de inicio sería desde X. Que vaya desde X, hay que tener una condición hasta que esta I sea menor o igual
que x1. Miren que yo quiero que vaya desde 10 hasta la 40. O sea, como estábamos mirando acá, quiero que vaya desde aquí hasta acá. Desde 10 hasta 40, o sea, serían como 30 columnas. ¿Y cómo quiero que yo haga ese conteo? Punto y coma en incrementos de 1. Con eso yo le puedo decir que vaya desde el valor 5 hasta el valor 40, pero que se vaya incrementando en unos. Y más. Aquí abrimos y cerramos llaves. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer más de una instrucción. Entonces la intención es que cuando tengamos ciclos o condicionales con más de una instrucción, los tengamos entre llaves. Para decirle, mire, en este bloquecito usted va a hacer tal cosa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Primero, hay una instrucción de un llamado de una clase que se llama System, que permite posicionar el cursor, o sea, llevar este cursor a cualquier lugar de la pantalla. Entonces, esa instrucción se llama System, que en la consola va a posicionar el cursor en la posición XY. Entonces lo primero que vamos a decirle es que posicione ese cursor aquí, que se posicione ahí. En este caso sería en la columna 5, en la columna 10, fila 5. Eso es lo que vamos a decir. Entonces, pero la columna 5, fila 10, ahora ya son int y x. Pero lo que queremos decirle es que, mire, coja esta línea y empieza a trazarla. Por lo tanto, hay una de las dos que tiene que quedar fija y otra tiene que moverse. Si yo quiero mover las columnas, debo dejar fija las Y, o sea, debo dejar fija la fila y empezar a mover la columna. Entonces, ¿cómo hago esto? Mire, en la Y arranca en la posición X, en este caso en la posición 10. Entonces coloco la Y para la X y le digo que deje fija la Y, que en este caso la Y sería a 5. Y con eso yo ya posiciono mi cursor. Ahora, ¿qué le digo? Que me escriba en la consola, que me escriba el signo que yo quiero que me dibuje en esa línea. Entonces yo puedo colocarle un igual. Claro que un igual me va a quedar como salteadito. La vez pasada yo les mostraba que hay unos códigos que se llaman ASCII, pero con mi teclado yo no los puedo sacar. Entonces yo puedo buscar en Google códigos y copiarlos. Creo que a esta página de código ASCII Argentina es bueno. Aquí están todos los códigos. Por ejemplo, ese igual que está ahí es un signo un poquito más larguito, que sería este, el 205. Si tiene un computador de escritorio sería alt 205. En estos portátiles toca hacer una combinación, pero no la recuerdo. Entonces yo puedo llevarme esta de una vez para que vamos ahorrando tiempo. Y aquí le voy a decir que en vez del signo igual voy a pegar ese símbolo. Es un poquito más largo que el igual. Y ya con esto, estoy haciendo esta línea, la de arriba. Pero mire que voy a aprovechar el mismo ciclo para hacer esta línea de abajo, porque me sirve. O sea, lo único que cambio es la fila. La pongo más abajo, pero el mismo recorrido me sirve. Entonces lo que debo hacer es, siguiente línea, la voy a copiar, las dos. Y le voy a decir ahora que me posicione el cursor en la misma columna, pero en la fila de abajo. Y la fila de abajo es Y1, y que me escriba lo mismo.
Con esto ya tengo asegurado estas dos, con esto ya tengo asegurado estas dos líneas, la de acá arriba, esta de acá y la de acá abajo. Ahora voy a hacer las dos verticales, la de la izquierda y la de la derecha. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo utilizar todo este código, que sería como el mismo, lo copio y voy a hacer algunos cambios nada más. Primero, ya no, y voy a utilizar i, no tengo problema porque ya lo tengo acá, pero voy a utilizar una variable j como para diferenciarlo. Y en este caso ya no hablaría de x, sino que hablaría de y, porque es la fila a la que voy a mover hasta que y sea menor o igual que y1. Y que se incremente j en pasos de 1. Básicamente lo que voy a hacer. Ahora tengo que cambiar. Ahora ya no tengo que dejar quieta la columna, perdón, ya no tengo que dejar quieta la fila, sino la columna. Entonces me paro en la columna y empiezo a dibujar el trazo hacia abajo. Entonces, en este caso ya sería quieta la columna, sería X, y muévase la fila, que sería J. Y aquí también, quieta la columna, que sería X1, que sería la parte derecha, y muévase la columna, que sería J. Yo creo que con eso garantizo que mi cuadrito se haga las dos. Probemos a ver. Voy a ponerle punto. Este real key es simplemente para que él llegue y haga una esperita cuando termine de hacer algo. Bueno, grabemos todo esto. No se nos vaya a perder esta parte. Bien, entonces el programa principal simplemente llama a un cuadro y nada más. Y acá hay un método que hace un cuadro. Entonces lo ejecuto y vamos a ver si nos sale alguna cosa. Ahí nos hizo los dos horizontales y nos faltó la vertical. Vamos a ver qué pasó. O sea, nos hizo los dos horizontales muy bien y nos faltó las dos verticales. Vamos a ver qué nos pasó. Claro, volvimos a repetir. Entonces, las líneas ya no son, acá hicimos las verticales con esta, pues las horizontales serán con las líneas horizontales. Busquemos las horizontales por acá, es el código 100 algo, no me acuerdo, 186. Ese es un lío por un lado, y miremos al otro lío. Vamos a decirle que se posicione en X no ha cambiado, que se posicione en X y que cambie J. J arranca desde, aquí hay un error, hasta que J sea menor o igual que Y es 1. Este era el lío. Y estas dos. Grabamos nuevamente y ejecutamos. La ejecución ahora ya debe ser un poco más rápido. Eso es. Sí, mira, ya tenemos un cuadrito lo más de pispo ahí para trabajar. Lo único que nos faltaría de este cuadro, bueno, ahorita hacemos, lo único que nos faltaría de este cuadro es cortar estas esquinas para que no se vean feas. ¿Sí? Estas esquinas ahí se ven todas feas, entonces. Bueno, bien. Lo que quiero decirles es que no necesitamos hacer sino tener este método que se llame cuadro para hacer tantos cuadros como yo quiera. Porque yo aquí puedo coger otra vez y copiar este cuadro aquí abajo y decirle que me haga otro cuadro, pero no en la X, sino que me lo haga en la 42 y en la fila 20 y que vaya hasta la
70 y hasta la, no le pongamos tanto, desde la 10 hasta la 25. Entonces mire, tengo llamado a un cuadro con unos valores y tengo llamado a un cuadro, a otro cuadro con otros valores. Iniciemos y miremos a ver qué pasa. Bien, cuadrito 1, cuadrito 2, o sea, puedo llenar la pantalla de cuadros y no tengo que hacer tantas veces un cuadro porque ya tengo un método que me hace eso. Tengo un método que se llama cuadro, que él viene y cada vez que lo llamo, él se ejecuta y me hace un cuadrito. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora ya el resto ya es como pulir un poco, entonces nosotros miramos que nos quedaban las líneas, las esquinas no nos quedaban tan chéveres, entonces luego de terminar los dos for, esto ya es como diseño. Luego de terminar los dos for, miremos que acá hay unos códigos, por ejemplo este código de aquí, 187, sí, nos permite hacer una esquina, sería la esquina superior derecha. Entonces tendríamos que llegar acá y decirle que vamos a posicionar esa esquina superior derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le decimos que cogemos estos dos para copiarlos nomás. Que posicione esquina superior derecha. Esquina superior derecha. Esta X sería la X1 y la Y. Entonces sería en la posición X1, Y. Me garantiza que esté en la última columna, pero en la primera fila. Y ahora sí voy por mi código. Código ASCII. ¿Qué estaría aquí? Punto y coma. Toda instrucción termina con un punto y coma. Miremos a ver si es cierto lo que acabamos. Ah, miren, esquina redondeadita ya. Y miren que nos funcionó para cualquier cuadro. Ahora sí nos toca redondear las otras esquinas. Serían 4 esquinas, tendríamos que copiar esto 3 veces más. 3. Vamos acá. Este es el código. Venga, hacer los códigos aquí. Es el link de donde estoy cogiendo los códigos. Tomemos otro, el que está acá abajo, que está ahí como seguido, el 188. Este 188. Este sería esquina inferior derecha. Sería el otro extremo donde estoy. Esquina inferior derecha. Me deja la misma posición X al final, pero también la posición Y, o sea, al final. ¿Listo? Listo, tenemos cuadrito acá y cuadrito acá, y ya nos va quedando como pulido el asunto. Ahora busquemos otro. Es que son medios complicados. Esta ya está acá. La 200, al 200. Esta sería esquina inferior izquierda. Esquina inferior izquierda. Para ese caso yo tendría que dejar la columna inicial, la X, pero la última fila. Y de una vez pegamos la otra, que sería la primera, al 201. Sí, esta sería la columna X y la fila X, donde inicia. Grabamos y ahí nos debe quedar el cuadrito como bien organizado. Eso es.
fijaron? Hicimos dos cuadros, hicimos dos ciclos, uno para hacer las columnas y otro para hacer las filas. Pero hicimos un solo método que se repite y se hace cuadros cuantas veces nosotros necesitemos. ¿Que necesitamos un cuadro chiringuitico para algo? Pues simplemente llamamos otro cuadro y tenemos en cuenta las coordenadas. Siempre le podemos decir que ese cuadro arranque en la 2, 2, 2, que vaya hasta la 5, 5. Ahí me haría como un cuadrito todo pequeño. Miren. Bien, ¿me comprendieron el concepto de lo que es el método? ¿Cómo se utiliza y cómo hicimos ese cuadro? O sea, ¿quedó claro? ¿Hay alguna pregunta de esa parte? Ah, vale, ok, ok. Vale, entonces, este pedazo de código que acabamos de hacer ya les sirve para que cuando estén creando los menús lo utilicen. Ahora, ¿qué más puedo hacer con los métodos? Yo puedo hacer infinidad de cosas, o sea, puedo hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer un método que se llame, bueno, este iría hasta aquí. Entonces, la intención es que esto se pueda documentar. Método que permite dibujar cuadros. Listo. Si yo tengo un cuadro y yo quiero empezar a organizar mis cosas para que me queden dentro del cuadro, hombre, pues lo que yo tendría que hacer es poder que los mensajes me queden de ese cuadro, me queden en ese cuadro. Entonces yo podría crear un método que se llame mensajes y mandar todos los mensajes a ese método. ¿Cómo podría hacer eso? Y esto suena como interesante porque más o menos funciona como los mensajes que salen de errores y toda esa vaina que dicen. Que quiero que se escriba eso con algún error. Static, void, y el nombre, pongámosle mensaje. Y con esto vamos puliendo nuestro programa. Este método que estoy creando, que se llama mensaje, no va a devolver nada, pero sí va a recibir unos valores. ¿Qué valores va a recibir? Abro y cierro. Tendría que recibir tres valores mínimo. Uno, que sea el mensaje propiamente dicho, o sea, el texto, y eso va a ser de tipo string. String es una cadena de caracteres, y va a recibir un texto. Texto va a ser la variable donde va a recibir la cadena de caracteres, como espero. Y va a recibir dos posiciones X y Y para decirle en qué parte de la pantalla quiero que se me escriba ese texto. Entonces, un entero X y un entero Y. Hasta ahí nomás. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí estos los he definido y he utilizado las mismas variables de acá, pero estas variables de acá solo me afectan lo que está en esta partecita, lo que está en este método, porque las tengo definidas acá. Y estas de acá solo me van a afectar lo que está en este método. O sea, no va a tener ninguna afectación, por eso yo las puedo cambiar. Y aquí yo haría el cuerpo de mi programa. Entonces, recuerden que yo con esta instrucción, yo le voy a decir, mire, ubíquese en la pantalla en tal posición. Entonces yo le voy a decir, ubíquese en la pantalla en la columna X que acaba de llegar y en la fila Y que me acaban de llegar desde mi programa. Y que aquí, que me escriba y aquí que me escriba el texto, que es el que
acabo de recibir texto y no más. Ahora bien, ¿cómo hago yo eso? Entonces voy a borrar estos dos, bueno, no los voy a borrar, los voy a comentar para que no me dé efecto. Yo voy a decir que me haga un cuadro y que dentro de ese cuadro me llame a un método que se llama mensaje, y que en ese mensaje me escriba comillas, por ejemplo, menú principal, pero que también me lo pinte o me lo dibuje. Aquí tengo en la columna 10, le voy a poner como en la 15, aquí, en la 15,5 podría ser en la 6, 7. Aquí tengo una, le falta separarlos con una coma. Miren lo que le estoy diciendo. Borremos esto para que no me haga pucha. Le estoy diciendo primero que me haga un cuadro. El cuadro ya lo sabemos que lo hizo acá abajo. Pero después le estoy diciendo que me haga un mensaje. Y acabo de hacer un método para que me haga un mensaje. Y le estoy diciendo que me escriba la palabra menú principal en la columna 15 y la 7. Le estoy diciendo acá el método que va a llegarle un string que va a ser menú principal, que va a llegar un valor X que va a ser 15, que va a llegar un valor Y que va a ser 7, y que en esa posición se posicione el cursor ahí en 15,7 y me pinte un texto que se llama menú principal. Vamos a ver si nos funciona. Mire, menú principal. Y entonces yo me quito un poco de los dolores de cabeza tratando de posicionar cosas, y no simplemente mando a escribir algo y ya. Entonces aquí, con esto yo ya podría decir, ya no tengo que escribir sino repetir esto. Por ejemplo, mensaje. Aquí yo le diría ejercicio, ahí me quedó feo, o 1, ejercicio número 1. Y ya le voy a decir que no sea tan allá, sino que como en la 12,9 me ponga esa parte. Dos, tres, estos son solo mensajes. 2, 3. Aquí yo que tendría que incrementar, pues las columnas las dejo quieticas, lo único que tendría que incrementar serían las filas. 10 y 11. Y por acá voy a colocarle algo que diga 0 para salir. Y esto lo voy a hacer más abajo. En la misma columna, pero lo voy a hacer por acá en la 10 y esto va hasta la 20, lo voy a hacer como en la 18. Y miren, ahí tengo ya como organizado por lo menos los títulos del salir, los títulos del menú. Grabo esto y ejecutamos a ver. Si quieren aquí le puedo colocar un comentario o seleccione una de las siguientes opciones para ejecutar una cosa. Miremos cómo va el asunto. Menú principal 1, ejercicio 1, 2, ejercicio 2, 3, ejercicio, bueno aquí me quedó 2, lo cambiamos, y la opción 0 para salir. Aquí. Si yo le quito el line, le dejo solo write, no me va a hacer salto de línea y al final me va a aparecer en la opción salir, creo. Mira el cursor, me lo deja aquí. Cuando yo le digo white line, quiero decir que el cursor me va a parar en la siguiente línea. Entonces aquí me queda como bien interesante.
Ahora ya tendría que empezar a hacer como mis ejercicios y empezarlos a pegar ahí. ¿Cómo hago eso? Hagamos 1 o 2. Este sería método para escribir mensajes. Solo hace eso. Solo hace eso, pero nos quita, no tenemos que escribir toda esta estructura cada vez, sino que simplemente le mandamos el mensaje y ya quedaría listo. Ahora sí, intentemos hacer un ejercicio para pegarlo dentro de esta parte. Bien, hasta ahora son solo mensajes, no hemos seleccionado cuál de las opciones él va o él ha seleccionado. Esto simplemente lo hacemos con la opción, sería read cake, ¿cierto? Entonces, es más, yo creo que podríamos... No lo enredemos, así como muchito. Solo pidámoslo ahí. Entonces, definamos las opciones. Entonces, digamos que vamos a tener una opción de tipo entero, OP. Esta OP lo que nos va a recibir es un valor de estos de aquí. ¿Cuál de ellos? Es que estaba pensando que si ustedes quieren pueden tener un método que se llame menús y lo crean por allá. O sea, el método menú lo están llamando. Pero no, para este caso lo vamos a dejar ahí nomás. Entonces le decimos que OP es igual de tipo entero que pase lo que recibe por console. Recuerden que Cchart todo lo que recibe, todo es texto, todo, absolutamente texto. Entonces por eso tenemos que hacer esta conversión. Y como esta variable es de tipo entero, entonces me decimos conviértanos todo lo que recibe por acá de tipo entero a esta variable OP. Y con esto ya empezaríamos a preguntar. Por ejemplo, podemos hacerlo con ifs sencillos o con una instrucción case. Digamos que son 3 ejercicios, podríamos hacerlo con instrucciones sencillas de if. Y luego ya usted lo podría mejorar un poquitico haciendo case. Entonces digo, si la opción es igual a 1, si la opción que he digitado es la número 1, entonces tiene que hacerme un ejercicio. Miremos a ver qué ejercicio hacemos por ahí que nos sirva como de ejemplo. Sí. Hagamos el ejercicio, hagamos una tabla de multiplicar muy sencilla, pero lo hacemos con otro ciclo, para de una vez revisar esa parte. Entonces, pongámosle aquí, mensaje 1, entonces pongámosle que es una tabla de multiplicar. Tabla de multiplicar la hacemos todos. El ejercicio 2, el que ustedes quieran desarrollar. If tal cosa, if opción 1, entonces están aquí. Bueno, cuando es una comparación no tenemos que colocarle igual, porque si no sería una asignación y nos generaría un error. Y aquí colocamos llaves, las sentencias que vamos a desarrollar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la tabla de multiplicar, pero no hagamos la tabla de multiplicar ahí, hagamos un método que nos permita desarrollar la tabla de multiplicar. Entonces creemos un método por aquí. Un método para
la tabla de multiplicar. Entonces, en esencia, ustedes podrían coger sus ejercicios y convertirlos en métodos y los llaman desde el programa. Y así de sencillo queda con métodos. Luego los migramos a objetos, a clases, y nos funcionaría bien, digamos que tendría un funcionamiento un poco interesante. Aquí decimos que static, esto es static. Void, vamos a hacer este con void y luego hacemos uno que retorne valores. Tabla de multiplicar, tabla M. Bien, ¿qué necesitamos para una tabla de multiplicar? Una tabla de multiplicar normal. Que yo diga un número, por ejemplo, tabla de multiplicar la tabla del 5. Entonces, ¿qué necesito? Pues saber qué es la tabla del 5 y luego yo voy a decir que es 1 por 1 igual 5. Esa sería la tabla del... perdón, 1, que feo. 1 por 5 igual 5. 2 por 5 igual 10. Y así sucesivamente nos daría la tabla de multiplicar de un número cualquiera, en este caso la tabla de multiplicar del 5. Entonces, ¿qué necesito para mi tabla de multiplicar? Primero voy a decirle que voy a llamar la tabla de multiplicar. Y yo la puedo llamar así, sencillito, tabla de multiplicar sin nada. Quiere decir que le voy a pasar 0 valores. O sea, no le voy a pasar nada. En los otros yo les he pasado valores. Miren, en el cuadro yo le pasé un valor. En los mensajes yo les he pasado valores. Un string combinado. Un string y dos enteros. Y acá yo simplemente voy a hacer el llamado a la tabla de multiplicar sin nada. Solo le voy a decir tabla de multiplicar. Y acá, en tabla de multiplicar, él va a hacer todo. Entonces, lo primero que voy a decirle es que ¿qué número quiero que me... ¿De qué número quiero que me haga la tabla de multiplicar? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aprovechar lo que tenemos aquí. Este método para escribir mensajes. Y como ya tenemos un cuadrito aquí organizado, miren que ya me empieza como a fluir las cosas. Y como ya tengo un cuadrito aquí organizado, yo podría coger esa tabla de multiplicar y sacarla por acá en otro cuadro. O montarla sobre él. Pero yo diría, bueno, yo la quiero sacar aquí a un ladito para que se vea bien. Entonces, lo primero, podría yo pintar un cuadro. Ya sé cómo hacer el cuadro, ya lo tengo hecho. Simplemente le digo que se me ubique un poco más a la derecha, ya no en la 10, sino digamos en la 42. Y que se amplíe hasta la 70. En la 42 y en la fila un toque más abajo, en la 10 por ahí. Y que vaya hasta la 70. Pero que vaya hasta la... Serían 10 más los títulos, 12, 14, como unos 15. 15 posiciones más, entonces serían como hasta la 25 por ahí. 25, 26. Listo, ya tengo el cuadro. Ahora voy a pintar los mensajes. Ya no tengo que escribir console, ego y tal cosa. No, ya tengo el mensaje allá, simplemente le digo tabla de multiplicar. O de una vez. Escriba el número, la tabla de multiplicar. Recuerden que estoy pintando un cuadro, ¿no? No se me va a olvidar ahí. Mensaje. Le falta coma.
las posiciones. En este caso yo dije que en la 42 y en la 10. Entonces le voy a decir que en la 43, 44,11. Me pinte eso. Y ya. Miremos cómo va quedando el asunto. Para que, si tenemos algún lío, lo volvemos a rehacer. Ahí se nos pintó aquí feo. Tabla de multiplicar. Ah, no, no está bien. Tabla de multiplicar. Si selecciono la número 1, me va a decir que, ajá, escriba el número de la tabla de multiplicar. Entonces tenemos que ampliar mucho más porque aquí no estamos trabajando en columnas, claro, estamos trabajando como en píxeles. En los antiguos lenguajes de programación se trabajaba columnas, filas. Aquí trabajamos columnas, filas, pero pixelado, entonces tiene que ser mucho más grande el asunto. Esto sería hasta la 120 por ahí, creo. Y esta acá tendríamos que ampliarla también. No hasta la 40, sino hasta la 60 por ahí. Creo que ahí nos funcionaría mejor el asunto. Tabla de multiplicar, 1, 0 para salir, no, la 1. Uy, qué feo. La colocamos. Ay, me suena bloqueado. Bueno, aquí tenemos que tener muy en cuenta las resoluciones que tiene nuestro equipo. Mucho. Que a la 90 por ahí. Eso. Bien, y ahora sí, dice el mensaje, escriba el número de la tabla de multiplicar. Entonces hay que leer ese número. Ya sabemos cómo leerlo, entonces, pero no hemos definido una variable que permita leer ese número. De tipo int, pongámosle número. Y aquí le decimos que número igual pass de tipo int, que es de tipo int punto que pase desde la consola y que lo lea. Ok. Sí. Número. Read que no, read. Listo, ya tenemos el número, ya sabemos de qué tabla, de cuál es la tabla de multiplicar. Ahora simplemente lo que voy a hacer es la tabla de multiplicar. Entonces, yo lo puedo hacer muy sencillo. Miren, yo puedo hacer un ciclo que diga for, como ahí pongamos, for i, que sea igual desde 1 hasta que i sea menor, una tabla normalita, ¿no? Menor igual que 10, punto y coma, y más. Ya es. Y aquí yo ya tengo hecha mi tabla de multiplicar. ¿Por qué? Porque ese ciclo me dice que vaya desde tal punto hasta tal punto. Respuesta o resultado. Entonces aquí yo simplemente le digo que resultado es igual al número por i. Y si ustedes dan cuenta, yo ya tengo el resultado de la tabla de multiplicar. Así como de sencillo. Pero lo vamos a hacer utilizando otro tipo de ciclo. Vamos a hacer utilizando un ciclo que se llama do while. Hay tres ciclos. El for, que ya lo vimos, hay otro que se llama while y otro que se llama do while. Vamos a hacerlo utilizando un ciclo que se llama do while.
y lo hacemos y explicamos. El ciclo DOGO es un ciclo condicional que tiene un inicio y tiene una condición al final. Aquí va una condición al final. Este ciclo es muy bueno para permitir que se hagan algún tipo de cosas e ingresa mínimamente una vez a hacer el ciclo. Mínimamente una vez. O sea, entra aquí y hace la pregunta al final. O sea, por lo mínimo estamos garantizando de que entre una vez al ciclo. Nosotros ya sabemos qué número es y ya lo hemos leído. Simplemente vamos a hacer el ejercicio de escribir el número. Y aquí le decimos que ya tenemos básicamente todo. Que la respuesta es igual al número por i. ¿Qué dificultades tenemos? Que esta i no conocemos qué valor es. Mire que viene una i utilizada acá, pero no se establece qué valor es. Normalmente a uno le dicen que es bueno limpiar variables para que estas variables vengan con valores reales. El problema es que si yo puedo, normalmente a uno le dicen, mire, limpio variables asignándoles un valor de 0. Si yo le asigno un valor de 0 a una multiplicación, siempre va a ser 0. Eso es algún error que pasa con frecuencia. Por lo tanto, yo esa variable la puedo arrancar en 1. Entonces, le quiero decir que la respuesta va a ser igual al número, en este caso puede ser el 5, por i, que es 1, la respuesta la primera vez va a ser 5. Ahora, ¿qué debo hacer? Incrementar ese i. ¿Cómo incremento el i? I más. Esa es la forma de incrementarlo. Que es igual a decirle que i es igual a i más 1. Esto, i es igual a i más 1. Esto se llama un contador. Y esto de acá se llama un acumulador. Diferencia. El acumulador me permite acumular valores diferentes. Por ejemplo, en una multiplicación del 5, la primera vez era 5, la segunda 10, 15, y puedo hacer valores diferentes, porque va acumulando cosas. Y si hago sumas, pues voy acumulando valores sobre esta parte. Y yo puedo hacer muchas cosas. Y un contador normalmente me sirve para contar cosas precisas. Cosas precisas no, o sea, contar en pasos iguales, quiero decir. Entonces yo puedo aquí, me va incrementando en 1, luego se incrementa otra vez en 1, entonces que 1, 2, 3, 4. Caso típico del contador, los que tenemos acá. Estos son contadores. Esto es porque arrancan un valor y se incrementan siempre en 1. Entonces esto sería un contador. Y aquí tendríamos las dos cosas. Ahora le voy a decir que me muestre ¿qué está haciendo hasta ahí? No está haciendo nada. Digamos que en esencia estaría sacando la operación, pero no está mostrando ningún resultado. Yo aquí podría mostrar el resultado, pero tengo que decirle hasta dónde quiero que vaya esa operación. Entonces recuerde que son los 10 primeros números. While un condicional hasta que el número sea mayor que 9. Punto y coma. ¿Por qué? Porque él me va a repetir con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8, con el 9. Cuando llegue a 10, él va a parar. O
sea, él terminaría ahí el ejercicio. Espera un segundo. Creo que ya no hay nadie. Toca apagarlo. Ya, listo, quedaríamos ahí. Ya simplemente ahora es escribir. Podríamos escribir los resultados con el mismo mensaje. Coma el texto. Entonces, el texto que deseamos escribir sería resultado, por ejemplo. No nos va a servir este mensaje. Este mensaje no nos sirve, pero aquí nos piden un string y aquí vamos a manejar una combinación de cosas. Aquí tendríamos que pintar solo punto write. Como les puede canalizar el transporte. La vez anterior nosotros miramos que había unos formatos para sacar resultados. Entonces aquí lo que voy a sacar es formatos para decirle, mire, comillas, primero voy a sacar un valor, digamos que sea el 5. Ahora voy a sacar el signo por. Ahora voy a sacar otro valor que sea el contador, por ejemplo. Ahora voy a sacar un igual y ahora voy a sacar otro valor que sea el resultado. Esto sería la estructura como quiero yo que salga el ejercicio. Mire, voy a sacar un valor, dos valores, un signo por y un signo igual y los voy a pintar. Entonces, ¿qué sería? El valor num, que es el valor que yo tengo, num, la i, que es la que me sirve de ciclo, y el resultado, que sería res. Coma. Y punto y coma. Sí. Ahí quedaría como la estructura de lo que yo quiero obtener ahí de respuesta. ¿Qué se nos quedaría por fuera? Hay un error aquí. Sí, claro que hay un error grande. Todo este ciclo do termina con un while. Y yo le coloqué el condicional sin decirle que es un while. While. Ajá. Pues ya tengo la tabla de multiplicar, que me hace esto, que me muestra esto. Vamos a ver si nos funciona. Guardemos. Y iniciamos. Entonces ya tengo la tabla, el menú principal, le digo 1, tabla de multiplicar, ya me mejoró un poquitico. Escriba por favor el número de la tabla de multiplicar, entonces la del 5. ¿Qué pasó? Aquí hay algo, este i debe ir acá al final. Es mejor ese contador. Se pinta, se ejecuta, a ver, este condicional lo tenemos bien. Sí.
voy a tabla de multiplicar del 5. 5 por 1 igual 5 y le sale, este condicional está, perdón, menor igual que 9. Y se nos fue de largo. Aquí tenemos que parar un momentico ese condicional porque nos está haciendo un estrago. Este ejercicio de este... Ay, claro, qué pena, este no es... El condicional estaba bien, estaba mal, era yo. No es número, es i. I es el que tiene que pararnos aquí. Porque i es nuestro contador. Se cuenta y está dentro de esta parte, sí. Está dentro de esta parte, sí. 1, 5. 5 por 1, 5. Menor, perdón. Menor igual que 9. 1. La tabla de multiplicar del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 9, 45. Bien. Lo único que no nos está mostrando dentro de mi cuadro, entonces aquí, y el mensaje no me sirve, entonces ya tendría que volver y hacerle como esta posición y empezar a jugar. Aquí viene un poquito lo interesante. Yo tengo que dejar quieta mi columna y empezar a manejar las filas. Entonces la columna sería en la columna, yo le puse en la 42, pues sería en la columna 42, 40, y empezar a jugar con mis filas. Y yo en la fila la puse que era la fila 10, 10, entonces le voy a poner que es en la fila 12. Pero si la dejo ahí, todo se va a montar ahí. Entonces le voy a decir más y. Más y, ¿por qué? Porque tiene que irse incrementando. Y esto aquí me va a funcionar. Debería de funcionar. 1, la tabla de multiplicar del 6, pongamos. Correrla un poquitico. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 6 por 9, 54. Ya es simplemente correr esta un poco y ya empezar a jugar con las posiciones. La de la fila me quedó bien. 1, en la tabla de multiplicar la del 13, que es un poco más complicada. Miren. Y ahí me va quedando como bien el asunto. Y ya empiezo a jugar como con esas cosas interesantes de posicionarme, y ya he trabajado con dos métodos. Este método que hice aquí de la tabla de multiplicar, mire que solo fue una línea en esencia que llama al programa, y así yo puedo hacer todos los llamados a cada uno de los ejercicios. Hay otros métodos que pasan valores y reciben valores. Hagamos uno muy rapidito para que solo lo tengamos de referencia. Hagamos un método que se llame suma para el ejercicio del otro. Método sumar dos números. Entonces este método lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a pasarles valores, vamos a pasar valores de allá, pero también le vamos a retornar un valor. Entonces este método va a ser de tipo, va a ser static, pero va a ser int, va a retornar un valor, se va a llamar suma y va a recibir dos valores enteros. Si quieren podemos seguir trabajando con los mismos x, coma int y listo. Dice que es un método que va a recibir dos valores, pero que va a retornar un valor.
donde retorne ese valor. Entonces, digamos que si acá, si la opción 2 es una suma, dos números, entonces yo puedo decirle que aquí if OP es igual a 2, si la opción OP es igual a 2, entonces yo voy a decirle en una sola instrucción yo podría decirle que o bueno, yo podría decirle que vaya le voy a pasar los valores y voy a retornar un valor. Entonces tengo que decirle que me lea dos valores. Entonces, mensaje, por favor, leer dos valores. Ya sería cuestión de pulirlo ahora. Voy a decir que por acá en la columna, no sé, en la columna 40, pero en la fila 20, la 15 por acá arriba, ya luego los cuadrados, por favor, de dos valores, los vamos a leer y pero no los hemos definido, tengo que definir los dos valores aquí. Valor 1, valor 2. Y del valor 1 es igual a int int.parse. Vamos a ver. Real line, real. Bueno, si nos queda algo despelotado ahí, por favor, dígame, por favor, lee un valor. Tenemos esto, peguémoslo acá. Sería en el 16. Por favor, lee otro valor. Segundo valor. Y aquí sería valor 2. Bien, ahora sí yo tengo los dos valores. Ahora le voy a decir decirle a mi método que le voy a mandar dos valores. Es más, yo los puedo mandar de una vez a escribir. A escribir y le paso los dos valores. ¿Cómo haría eso? Entonces, por ejemplo, yo le digo que console.write, bueno, yo tenía que verlo posicionado, ¿no? Write, comillas, la suma es, pinto el valor, y llamo a mi método que lo he llamado suma, que está acá, lo voy a llamar aquí, así que suma, y le paso los parámetros que acabo de hacer, que es val1, val2. Vale. Ajá. Entonces mire, tengo dos valores aquí. Val1 que es el primer valor de la suma y val2 que es el segundo valor. Ahora lo que voy a hacer es llamar a un método que se llama suma y le voy a pasar estos valores para que él allá haga la suma y me retorne y me haga el retorno del valor. ¿Y cómo hago eso? Es muy sencillo. Simplemente le digo que retorne x más y. Entonces mire, este es un método que pasa valores y retorna valores. ¿Dónde lo retorna?
en el nombre de la función. Aquí yo tendría que colocarle donde me lo posicione para que no me quede tan feo lo que hice aquí. Este pedacito se me va a quedar es como medio feo. En la posición 40, pero en la fila 18. Ahí está. Si la opción es 1, va a ser la tabla a multiplicar. Si la opción es 2, va a mostrar un mensaje, va a ser la suma de dos números. Suma de dos números en la columna 40 para seguir la misma estructura, pero un poco más arriba sería como en la 12. Listo, y ya con eso yo creo que ya nos funciona un poquito. Ejecutamos. La tabla de multiplicar ya nos funciona, nos quedaría el número 2. Suma de dos números, por favor leer un valor, el 4, por favor leer otro valor, el 5. La suma es 9. Y listo, 0. Todo esto de acá, este cuadro, esta parte, debería estar dentro de un ciclo que se llama do while. Pero en este caso vamos a meterlo de un ciclo que se llama while, que sería el que nos falta, que se repita mientras. While mientras la opción sea diferente de 0. Bueno, diferente creo que nos va a pintar así. Mientras la opción sea diferente de 0. ¿Y qué es OP? OP es esta variable que está acá. ¿Viene en qué valor? No nos sirve, entonces tenemos que decirle que por lo menos entre una vez, OP sea igual a 1. Con esto estamos garantizando que por lo menos entra una vez a este ciclo, hacemos llaves y terminaría aquí, en esta llave de acá. Entonces con eso estamos garantizando que esto se nos va a repetir tantas veces mientras la opción no sea 0, sea diferente de 0. Vamos a ver. A tabla de multiplicar, 3, ahí está. Vuelve otra vez acá, aquí ya toca limpiar la pantalla para que sea bonita y toda esa vaina. Miren, 2. Por favor entre un valor, el 4, ya es cuestión de organizar esto que quede bonito, y el 100, la suma es, aquí está el valor, y la única manera que nos salga es con el 0, y salió. Entonces ya ahí quedamos como algo organizados lo que son los métodos y cómo podía ser su llamado.